No, EPOC no, sino que esta es una angina leve. Bueno, entonces, les decía que el pólipo, a pesar de ser una lesión benigna, hay que hacerle tratamiento. ¿Por qué? Porque ella va a generar síntomas. Hematemesis. ¿Ya? Que subí y bajé las carreras. Bueno, entonces produce hematemesis, va a generar esa sensación de llenura, va a producir un síndrome dispéptico en el paciente. No me deja ver. Pero se opera al paciente y ya, no hay peligro de que un pólipo se malignice, por así decirlo. Hay tres tipos de pólipos. El más frecuente, bueno, ahí están en su orden de frecuencia. El más frecuente es el hiperplásico, donde se forma por la proliferación de células, el número de células. Tenemos los glandulares fúngicos, que, bueno, los hiperplásicos comienzan en el epitelio, pero van profundizando. Los glandulares fúngicos, hacia al revés, comienzan en la parte basal y van subiendo. Y por último tenemos los adenomatosos, que ahí lo que afecta es específicamente las glándulas gástricas, nada más. Entonces acá tenemos cuál es la génesis, que no sé si lo decía en la clase pasada. La génesis es mácula, o sea, una lesión plana, como una mancha, mácula. Después se convierte en pólipo, que es esta lesión pequeñita, chiquitica. Luego se va creciendo, se convierte en nódulo, que es una lesión un poco más grande, y hasta ahí llega, no se ulcera. En el cáncer sí se ulceran las lesiones. Estas lesiones de los pólipos tienden a ser múltiples, ¿sí? O sea, aparece una lesión primaria y con el tiempo empiezan a aparecer lesiones satélites. Ahora, en cuanto a las lesiones malignas, tenemos el adenocarcinoma gástrico, ¿sí? A nivel mundial es una de las patologías más frecuentes, con una mortalidad muy alta. Pues Colombia no es ajena a esa tendencia a nivel mundial. Una de las principales causas en Colombia de muerte, tanto en hombres como en mujeres, es el cáncer gástrico, ¿cierto? Cáncer gástrico, cáncer de colon, independiente pues de la parte reproductora. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Si ustedes se dan cuenta, son muy parecidos a los que vimos en la esofagitis y los que vimos en el cáncer de esófago, ¿sí? Entonces, bueno, el factor hereditario, recordando que uno hereda la predisposición, más no hereda la enfermedad. Si hace antecedente de que en nuestra familia hay alguien con cáncer gástrico, pues yo ya tengo ese factor de riesgo. Si a ese factor de riesgo le subo otros factores de riesgo, entonces es cuando se va subiendo la probabilidad de que aparezca el cáncer, ¿sí? Luego tenemos el consumo de hidrocarburos policíclicos que hablábamos en la esofagitis. Todo lo que sea ahumadito, ¿sí? El pescado bota muchos hidrocarburos, muchas nitrosaminas, pero también la carne asada, el pollo asado, que yo les decía que esos quemonazos que tienen estos productos asados, que si ustedes raspan esa zona quemada, le va a botar un polvillo, le va a botar un hollín. Ese hollín es el que contiene grandes cantidades de hidrocarburos tipo nitrosaminas, que son los precancerosos. También las aflatoxinas y las nitrosaminas que hay en los conservantes de por ejemplo, los alimentos embutidos, de los alimentos enlatados, ¿sí? Pues ya nosotros, para que, por decir un ejemplo, un salchichón dure bastante tiempo en el refrigerador, pues le tienen que agregar muchas sustancias conservantes, para que si nosotros compramos una lata de salchichas, y si ustedes miran, por decir un ejemplo, ahorita dice que se vence el año entrante, pues para que ese producto que de repente recién trajeron ahora dure hasta el año entrante, no sé cuántos meses, pues se requiere que ese líquido que está conservando, pues hombre, tenga bastantes nitrosaminas y aflatoxinas, sobre todo las aflatoxinas. Y el otro, pues que ya lo habíamos hablado, el helicobacter pylori.
Entonces, esta lesión empieza como una mácula, o sea, como una manchita. Es una lesión que está en la superficie, ¿cierto? ¿Qué particularidad tiene esta mácula? O también se puede llamar leucoplasia. Que ella va creciendo ¿en qué? En extensión. Inicialmente va creciendo en extensión y no va comprometiendo los planos profundos, ¿sí? Pero no siempre es así. Llega un momento que ya la lesión ha comprometido bastante la capa superficial, que ya empieza a invadir los planos profundos, o sea, sigue creciendo en extensión, pero también sigue creciendo en profundidad. En la medida que ella empieza a crecer en profundidad, entonces el epitelio comienza a elevarse y aparece una lesión pequeña elevada que recibe el nombre de nódulo, pólipo, perdón, recibe el nombre de pólipo. Sigue esa lesión creciendo en la medida que se sigue extendiendo en extensión y en profundidad, se convierte en pólipo, y el problema es que ese pólipo para cáncer se ulcera. Ya después de un tiempo de estar en la lesión grande, comienza a ulcerarse. Inicialmente, desde leucoplasia, ¿sí?, hasta pólipo, la superficie de la lesión es lisa, es una superficie lisa. Pero cuando comienza a ulcerarse, la superficie se va tornando ¿qué? Irregular. Y ella empieza a ulcerarse hacia adentro y los bordes de esa úlcera comienzan a elevarse. En la medida que ella se va ulcerando hacia adentro, entonces comienzan a lesionar vasos sanguíneos, y es cuando empieza a aparecer uno de los síntomas de ese cáncer, que es precisamente la parte de las hemorragias, ¿cierto? Entonces aquí tenemos ya, eso ya es una anaplasia, son células cancerosas. Poquitas hay, pues en este extendido, en este pedacito, hay poquitas, pero ya hay células anaplásicas, ¿sí? Se podría decir, si a este paciente asumo que le hicieron pues su biopsia y ahí hicieron la tinción, este sería una clasificación, un estadio 1. Y muy seguramente si hacemos una clasificación TNM, vendría siendo un T1, un T1A, N0, M0, ¿sí? Es una lesión que, digamos, desde el punto de vista pronóstico, esta sería buen pronóstico. Ojo, no es que sea benigno, esto ya es un cáncer, pero de buen pronóstico. Que al paciente hoy día, en muchas de las cánceres a nivel ginecológico, a nivel de gastro, la tendencia es a ser invasivos en el tratamiento quirúrgico, entonces muy seguramente este paciente terminará en una gastrectomía subtotal, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, yo estoy viendo acá un pedazo nada más, y obviamente el patólogo en una placa está viendo solamente un pedazo, pero allá el resto de tejido que quedó no sabemos cómo está. Si de repente, de pronto la lesión esté mucho más avanzada que acá, ¿verdad? Entonces, los gastro, ¿sí?, tienden a ser invasivos y quitar gran parte del estómago para asegurarse de que estén quitando las zonas donde hay anaplasia, así sea leve anaplasia, y además estén quitando tejido sano. En la medida que estén quitando la zona anaplásica con tejido sano abundante alrededor, están asegurando primero que todo que la lesión se erradicó por completo, y segundo de que hay menos probabilidad de que se hubiese generado alguna diseminación, alguna metástasis, ¿cierto? Aquí tenemos, mire, la lesión plana, la leucoplasia, es esto, ya este es un cáncer, una zona plana. Pues obviamente en esta imagen, pues ya es un cáncer, o sea, si ustedes ven, no se ve la forma del estómago, ¿no? Todo es tejido canceroso. Muy seguramente esta clasificación sería una clasificación TNM, un T4, N2, M2, ¿sí? Un tumor grande de más de 5 milímetros de grande, más de 1 centímetro de grande, que ya tenga nódulos linfáticos, N2, ya hay compromiso de nódulos linfáticos, y M2, que ya hay metástasis. Ahora hay que buscar la metástasis a dónde las va a hacer. El cáncer gástrico tiene dos signos patognomónicos, que pues yo les decía, ¿qué significa un signo patognomónico? Que solamente puedo pensar en esa enfermedad. En este caso, si yo veo uno de esos dos signos patognomónicos, yo solamente puedo pensar en ¿qué?
en un adenocarcinoma gástrico. ¿Cuál es el primer signo patognomónico? Uno es microscópico, cuando están haciendo la endoscopia al paciente, y el otro es macroscópico. El primero, el microscópico, no sé si alcancen a ver acá, creo que tengo otra imagen, la que sigue, se ve más grande, creo. Hay como dos bolitas, esperen, miro a ver si me parece que sí, no, pensé que la tenía. Hay como dos bolitas acá, ¿sí? Eso se llama el signo de células en anillo de sello. ¿A qué hace referencia a eso? En la época por allá de los reyes, en la época de la colonia, pues que no había internet, obviamente, no había correo ni nada de esa vaina. Entonces, cuando el rey iba a enviar a otro reino un comunicado, un edicto, entonces le llevaban en pergamino escrito lo que el rey decía, lo que se iba a hacer, y entonces se lo doblaban al rey y le traían cera. Y el anillo del rey era el sello. Entonces le derretían la cera ahí en la carta, por así decirlo, le derretía, la célula estaba líquida, él ponía su sello y cuando se secaba quedaba pintado el sello. Entonces cuando llegaba al otro reino, por el sello se sabía de dónde venía ese reino, esa carta, mejor dicho. Entonces, esta es una carta del rey Pepito Pérez, ¿sí? Hoy día solamente hay una persona que usa todavía el anillo de sello. ¿Alguien sabe de repente quién es? Una sola persona todavía usa eso. Yo cada rato le digo a ustedes así: su santidad, el Papa. El Papa todavía usa el anillo de sello. ¿Sí? ¿Cómo así? Bueno, el otro signo patognomónico es este, el ganglio de Virchow. ¿Qué es el ganglio de Virchow? Es una adenopatía supraclavicular izquierda. O sea, ¿qué me está indicando? Que ya el cáncer hizo metástasis, ¿a dónde? Por vía linfática, y este ganglio de acá son los ganglios supraclaviculares, ¿sí? Y ganglios cervicales superficiales. Entonces, cuando uno ve un paciente con una adenopatía supraclavicular izquierda, es decir, un ganglio de Virchow, solamente se puede pensar en una enfermedad que es cáncer gástrico. Este que ven acá no es un signo patognomónico, sino que en la mujer, el cáncer, además de dar metástasis a nivel de pulmón, a nivel de hígado, puede dar la metástasis a ovarios. Entonces, cuando la paciente tiene un cáncer primario gástrico y un metastásico en ovario, y ese tumor en ovario se llama tumor de Krukenberg. Tumor de Krukenberg. Entonces, en una paciente mujer, dentro de las metástasis que hay que buscarle, hay que hacerle una eco pélvica. ¿Sí? Pero es una pregunta. Señora. O sea, ¿cómo viaja el cáncer hasta la región supraclavicular? ¿Por el ganglio? Diseminación linfática. O sea, por el ganglio, ¿sí? Por diseminación linfática. Recuerden que el estómago, pues, perdón, hago el dibujito. Pero puede volver. El estómago tiene la particularidad, mejor dicho, a nivel de abdomen, a nivel abdominal hay mucha diseminación linfática, hay mucho vaso linfático, hay mucho nódulo linfático. El estómago tiene, primero, los ganglios linfáticos de la curvatura menor, los ganglios linfáticos de la curvatura mayor. ¿Okay? Los ganglios prepilóricos, o los linfáticos prepilóricos. Por detrás están los pancreatoesplénicos. ¿Sí? Por detrás están los pancreatoesplénicos. ¿Verdad? Debajo de los prepilóricos están los gastroduodenales. Acuérdense que aquí viene el duodeno y aquí iría el páncreas. Entonces aquí vendría así el duodeno. Entonces estarían los gastroduodenales. Miren toda esa diseminación. Por cualquiera de esas vías puede coger un cáncer. Si coge, por ejemplo, los gástricos de la curvatura menor, puede drenar a toras, a los paraesternales,
¿sí? Izquierdo o derecho, principalmente lo hace el derecho, a los paraesternales derecho, a los axilares, ¿sí? Puede drenar a los axilares. Si coge los de la curvatura mayor, ¿verdad? Si coge los de la curvatura mayor y los pancreatoesplénicos, va a drenar a toras, a conducto linfático y de conducto linfático a los de cuello. Entre los de cuello están supraclavicular, infraclavicular, los cervicales superficiales, los cervicales profundos, los deltopectorales. Por vecindad, o sea, porque está muy al ladito del conducto linfático, ¿quiénes están? Los supraclaviculares. Entonces, pues, digamos que lo más cerquita es que llegue la célula neoplásica, a los supraclaviculares. Profe, pero porque siempre, digamos, tiene como más predisposición siempre los ganglios, digamos, supraclaviculares que los otros. Por lo que como están tan cerca acuérdate que la linfa drena del lado izquierdo, toda la linfa, hacia los conductos linfáticos y del lado derecho el conducto torácico, y como están tan cerca, fácilmente puede haber migración de células. ¿Sí? Por ejemplo, los prepilóricos, los gastroduodenales y otra partecita de los pancreatoesplénicos pueden drenar acá a la cisterna del quilo. ¿Sí? Y de la cisterna del quilo del lado izquierdo puede subir al conducto linfático y del lado derecho puede subir al conducto torácico. Entonces mire que es una cadena ganglionar muy grande. La principal hematógena, la principal diseminación del cáncer gástrico es por vía hematógena y lo va a hacer a hígado y a pulmón. Recordando que en la mujer, además de hígado y pulmón, estarían los ovarios. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Todo cáncer, desafortunadamente para los pacientes, para nosotros, cualquiera de nosotros, desafortunadamente el cáncer siempre produce una sintomatología inespecífica, produce una sintomatología bizarra, o sea que nos puede confundir, ¿verdad? Pero digamos que si nosotros tenemos en cuenta los antecedentes, pues eso nos puede orientar mucho. ¿Sí? Pues si ustedes se dan cuenta acá los síntomas: anorexia, anemia, pérdida de peso, epigastralgia, pirosis, hematemesis, melena. Pues no me dicen, oye, usted tiene un cáncer. Lo que me puede decir, usted tiene una gastritis, usted tiene una úlcera. Ahora yo miro los antecedentes. ¿Desde hace cuánto usted tiene esa gastritis? ¿Desde hace cuánto usted tiene esa úlcera? ¿Sí? Hace tantos años. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo una endoscopia? ¿Hace 3, 4, 5 años o nunca me han hecho endoscopia? Tratamiento ocasional. Entonces yo ya puedo ir sospechando de que pronto lo que tengo ahí es alguna lesión maligna, ¿sí? Pero cuando la pérdida de peso es así, es como un... Cuando la pérdida de peso es como súbita, como brusca, sí. Bueno, muy bien. Entonces aquí tenemos algunas lesiones, aquí se ven unas células en anillo, acá tenemos ya un cáncer en la fase leucoplásica, o sea que aquí se ve un poquito una célula en anillo. Pues ya este cáncer, pues, está completamente invadido, ¿no? Fíjense que ha tapado también prácticamente toda la luz del estómago, ¿sí? Solamente está como permeable la luz del estómago acá, pero todo esto que ustedes ya ven es cáncer. Mire acá ya costroso, todo eso también es una lesión que ha crecido mucho, ¿sí? Y recuerden que no solamente está creciendo hacia el interior del estómago, sino también hacia afuera del estómago, comprometiendo la capa muscular y puede llegar a comprometer la capa serosa y salir por la parte, o si digo salir por la parte de afuera, en este caso puede también salir hacia adentro, hacia la luz del estómago, pero por ahí comenzó, y salir y comprometer otros órganos por vecindad, ¿cierto? Estas ya son lesiones cancerosas, lesiones tumorales, todas las celulitas que ustedes ven rojitas, ¿sí? Todas esas son células neoplásicas, ¿verdad? Aquí tenemos ya el compromiso de destrucción, esas zonas blanquitas, huequitos blanquitos, ya es destrucción de necrosis de la célula. Hay una característica muy importante y es que las células neoplásicas, en cualquier parte de nuestro cuerpo, las células neoplásicas son hipóxicas. A ellas no les gusta el oxígeno, ¿verdad? Y entre menos oxígeno haya, más crece en ella, más le acelera la mitosis a la célula neoplásica, ¿no? Entonces, señor Higuera, cuéntenos el chiste con su compañera, ¿no? Próxima clase, seminario de hepatitis y cirrosis. ¿Listo? Gracias.
muy amable. Así me gusta que la gente se ofrezca voluntariamente, profe, yo quiero. Entonces, son células neoplásicas. Por eso es tan importante, por ejemplo, hoy día en los tratamientos de cáncer, que están combinando la radioterapia, la quimioterapia, la inmunoterapia, la están combinando con hipertermia, generándole al paciente, por así decirlo, fiebre, que se le suba la temperatura al paciente, ya sea una hipertermia localizada en el órgano o ya sea una hipertermia total. ¿Por qué? Porque cuando hay hipertermia se produce ¿qué? Vasodilatación. Si hay vasodilatación, la pregunta es, ¿llegará más sangre o menos sangre? Más sangre. Y si hay más sangre, ¿habrá menos o más oxígeno? Entonces, y les dije que las células eran ¿qué? Las células cancerosas eran ¿qué? Hipóxicas, o sea, no les gusta el oxígeno. Y si le llegó mucho oxígeno, eso inmediatamente les va a bloquear la mitosis. Entonces, por eso hoy día uno de los sistemas de tratamiento que aquí en Colombia ya lo estamos haciendo en algunas partes, por ejemplo el CETIC es una de las donde está haciendo, la Santa Fe, en el Cancero, allá varios hospitales o varios sitios acá en Bogotá donde lo están haciendo es hacer lo que les acabo de decir, cualquier tipo de tratamiento, inmuno, quimio, radio, con hipertermia, y eso mejora un poco más o le da sobrevida al paciente, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes?